Una, dos, tres. Muy bien, pues en este video la intención es que dejemos más o menos preciso lo que es y lo que implica un sistema de producción. Cuando hablamos de sistemas de producción también hacemos alusión no solo a la cuestión agrícola, sino también a la pecuaria, forestal o inclusive puede ser acuícola. Entonces, ¿por qué es importante, digamos, esta parte del diplomado que normalmente se ve precisamente en el módulo 1? Hablamos de sistemas de producción porque es importante tener una idea de lo que implica precisamente tener una visión integral de los sistemas de producción. Así, por ejemplo, como uno de los elementos constitutivos de los sistemas de producción, se refiere precisamente a los recursos naturales necesarios en el proceso. ¿Y qué vamos a contemplar en este caso? Pues vamos a contemplar el suelo, vamos a contemplar el agua, vamos a contemplar también el clima, como elementos importantes que están inmersos en los procesos productivos desde el inicio. ¿Qué nos interesa destacar en este caso? Pues nos interesa que el diplomante tenga idea de cuáles son los componentes en los sistemas, pero sobre todo las particularidades de sus elementos. Y por eso necesitamos que el estudiante tenga una revisión sobre la cuestión del agua, la cuestión del suelo, la cuestión del clima, pero sobre todo en sus características, lo que son cualitativas y cuantitativas. Ya teniendo idea de lo que es esto, pues nos vamos dando también una idea hacia dónde encaminamos, digamos, el entendimiento de los recursos naturales. Otro de los componentes de los sistemas de producción son precisamente los recursos humanos. Bien sabemos que nadie en la tierra produce más que el hombre, produce sus satisfactores socialmente necesarios. Y entonces aquí tenemos que ubicar desde lo que son precisamente las parcelas o las unidades de producción, pero sobre todo aquí vamos a ubicar la fuerza de trabajo, aquella fuerza que transforma los objetos de trabajo para obtener productos socialmente necesarios. Estamos hablando de que vamos a transformar precisamente ese suelo, vamos a cuidar un cultivo, vamos a proporcionarle las condiciones adecuadas para llegar a obtener un producto deseado. Entonces aquí entran también en juego lo que es, además de la fuerza del trabajo, los conocimientos del productor que son muy importantes. Hay otro elemento, otro factor que participa precisamente en los sistemas de producción, como son los recursos de capital o los bienes y servicios. ¿A qué nos referimos aquí con este aspecto? Bueno, además de que contemplamos desde el inicio los recursos naturales que participan en los procesos productivos, también vamos a considerar la tierra como parte de la tenencia de un medio de producción, el agua cuando ésta es gestionada y administrada por un grupo de productores, que no es así, por ejemplo, en las condiciones de temporal, donde tenemos el agua disponible, pues que nos manda la naturaleza en su momento. Pero aquí sí entra precisamente cuando hablamos de lo que es la gestión del agua. También podemos hablar de infraestructura productiva y los insumos, sean como fertilizantes, semillas o bien el capital mismo que participa en el proceso. Otros, Otro aspecto relevante que forma parte de los sistemas de producción son precisamente los recursos de producción, y en este caso estamos hablando aquellas partes fundamentales. Por ejemplo, hablamos de los cultivos, pero más que los cultivos hablamos de semillas. Hablamos de la ganadería, que también pues bueno, es una especie o varias especies que transformamos en este caso para obtener los productos que socialmente se requieren. Podemos hablar de productos marinos también, decíamos al principio, como sistemas acuícolas, pues también ahí hay un recurso importante para su transformación. Hoy sabemos, por ejemplo, que hay varias especies que se producen en granjas acuícolas y que también forman parte de esos procesos de producción. El siguiente componente de los sistemas de producción son las prácticas agrícolas. Las prácticas agrícolas es muy importante en cuanto a su conocimiento y dominio, porque a partir de ahí precisamente vamos a obtener o no un producto deseado.
Si nosotros cuidamos adecuadamente el cultivo, si lo sembramos oportunamente, si lo combatimos plagas y enfermedades a tiempo, si lo sembramos precisamente en condiciones óptimas, digamos, de suelo, de clima, pues ese potencial productivo se va a ver manifestado. O bien si manejamos hatos ganaderos, o bien si manejamos sistemas de producción forestal, todo eso tiene que ver precisamente en cómo vamos a manejar nuestras prácticas agrícolas. Vemos y sabemos que en estos sistemas de producción, cuando las prácticas agrícolas no se llevan a cabo de la mejor manera, pues hay impactos. Vemos, por ejemplo, cómo hay impactos en la erosión del suelo, hay un empobrecimiento desde luego en ello, la producción, la productividad y la rentabilidad, pues seguramente que van de la mano, y entonces por eso es importante que estas prácticas sean de lo mejor. Ahora, se ha dicho que tenemos que cuidar mucho las prácticas agrícolas. Hablamos de buenas prácticas, pero también hablamos de prácticas sostenibles. ¿Cuándo vamos a saber que una práctica es sostenible? Pues hay algunas series de principios, digamos, que nos van a poner en esta tesitura. Por ejemplo, una práctica agrícola recomendable o buena práctica o sostenible es aquella que se puede sostener a través del tiempo, valga la redundancia, ¿no? Y que sea además eficaz, que sea transferible, que sea viable técnicamente. Y entonces esas características son lo que nos van a dar como prácticas sostenibles o buenas prácticas. Desde luego que cuando hablamos de práctica sostenible, pues hacemos alusión de que debe haber un respeto por el medio ambiente, deben ser prácticas que socialmente no sean agresivas precisamente con los productores y con sus consumidores al final ya en la producción. Debe ser una práctica que socialmente sea justa. Entonces, basados en esos principios, ya nos damos cuenta de cuándo una práctica es o no sostenible. Hay prácticas que están orientadas, desde luego, pues a maximizar el uso de insumos, pues lógicamente a obtener buenos niveles de producción, pero estamos haciendo alusión ahí de que esto se encamina más hacia la agricultura comercial. En términos de lo que es la agricultura tradicional, como decía el maestro Efraín Hernández Xolotl, aquellos donde se aplica la ciencia de Huarache, pues tenemos otros niveles. Son prácticas mucho más apegadas, digamos, a las condiciones socioeconómicas de la gente del campo, los campesinos, los indígenas, que tienen otra visión, otra cosmovisión de su medio, y en consecuencia sus prácticas son como que más amigables con el ambiente. No tanto están buscando la reproducción del capital, sino más bien obtener los satisfactores socialmente necesarios, pero como necesarios para la subsistencia, no más allá de eso. Y finalmente tenemos otro componente precisamente de lo que son los sistemas de producción. Estamos hablando lo referido a las políticas públicas. En este caso, lo que son políticas públicas, pues sabemos que son programas oficiales que están orientados hacia el apoyo del campo y que también tienen sus reglas de operación, tienen sus momentos de cuándo se van a aplicar. Todo eso debemos de estar atentos precisamente si queremos tener un recurso que nos vaya a apoyar en un proyecto, en una idea, en una actividad económica primaria. Bien, hasta ahí son los componentes de lo que son los sistemas de producción agrícolas, pecuarios, forestales. Y como vimos en cada uno de sus componentes, un sistema de producción, ya sea agrícola, pecuario, forestal, lo podemos definir ahora como un conjunto de elementos que participan precisamente en los procesos productivos, incluyendo las prácticas agrícolas que se van a estar aplicando, para la redundancia, en términos de los procesos productivos, pero también está inmerso lo que son las relaciones sociales de la producción. Aquí este es un elemento muy importante en los sistemas de producción porque sabemos que toda la gente, todo productor entra en interacción con otros actores sociales de su entorno o con actores sociales externos incluso. ¿Por qué? Porque la producción en su mayoría, cuando tiene un carácter más comercial, pues no se queda en el lugar donde se produce, sino sale fuera. Entonces, los sistemas de producción tienen algunas etapas que podemos diferenciar fácilmente. Cuando hablamos
del objeto de trabajo que es el cultivo, que es el suelo, que es el agua, porque estos son elementos que se manejan en los procesos productivos, se aplica una fuerza de trabajo. Nos quedamos nada más en el proceso de trabajo. Cuando ya empezamos a interactuar con algunos actores sociales vinculados a la producción, por ejemplo, como aquellos proveedores, pues ya pasamos a proceso de producción, donde están inmersos las relaciones sociales de producción. Cuando rebasamos más allá de eso, que ya entramos al campo de la comercialización de cosechas o de insumos, pero en volumen, pasamos a los procesos globales de producción. Esas son tres etapas que podemos percibir fácilmente en el desarrollo de los sistemas productivos. Pero hay otras dinámicas que se encadenan precisamente ya una vez que se tiene la producción, y podemos hablar de las redes de valor, podemos hablar de los sistemas producto, podemos hablar de las cadenas de valor también. En fin, todo depende de hacia dónde se encamine y cómo se estructuren los estudios, es que le vamos dando una mayor complejidad a este tipo de trabajos. Pero aquí lo más importante en esto de sistemas de producción es que tengamos claro cuáles son sus componentes que lo estructuran, que le dan sentido y estructura, contenido y entendimiento, digamos ya en la práctica, en el trabajo en sí. Por eso es que hacemos alusión a esos 6 componentes, desde lo que son los recursos naturales hasta lo que son las políticas públicas, y ahí ya tenemos una visión más integral de los mismos. Espero que haya sido pues más o menos preciso con esta primera grabación, y estamos a disposición de ustedes.